Nueva York en la New York Stock Exchange. Y el tema fundamental, lo está diciendo Omar Vidal, ojo porque España entra de la peor manera posible en una recesión que se esperaba que llegara más tarde, aumentando la tasa de paro y sobre todo poniendo ya en el punto de mira que ni tan siquiera en el trimestre clave de creación de empleo, España tiene ya fuerza. Ojo, porque todos los errores de autocomplacencia de los últimos años en la economía española, por pensar que era suficiente el movimiento de creación de empleo sin calidad, por pensar que la productividad no era necesaria en el aumento salarial, en la creación de puestos de trabajo, en la creación de un plan estratégico que pusiera a la economía española, que eliminara por delante, que quitara de delante de la fotografía los errores pasados para que cuando entráramos en un proceso de crisis económica o de recesión económica pudiera entrarse de otra manera. Los errores pasados hoy se ve que empiezan a surgir delante de nuestras narices en un gobierno autocomplaciente que le sirvió con salir de la crisis peor que el resto, que todavía ahora la economía española no ha recuperado el Producto Interior Bruto anterior al coronavirus precisamente por un gobierno autocomplaciente sin conocimientos económicos, sin perspectiva de cómo podía cambiar o cómo podía ayudarse de los fondos europeos para la salida de esa crisis del coronavirus puntual, que fue como la vacuna, un pinchazo y una salida rápida. España se autocomplació de que estaba haciendo las cosas bien cuando no las estaba haciendo, y ese dato de paro que ven hoy aquí nos refleja que hemos vuelto a cometer los mismos errores del pasado. La tasa de paro crece en un mes de verano, en un trimestre de verano en el que España tenía que haber sido potente en la creación de empleo. No lo ha sabido hacer, no ha sabido el gobierno llevar la economía a donde tenía que haberla llevado, que era una reforma estructural potente que no basara todo el crecimiento en el ladrillo. Y España ha vuelto a crear todo el puesto de trabajo, toda la fuerza laboral, precisamente donde no había una cualificación y donde vivimos una de las peores crisis económicas de los últimos 80 años, que fue precisamente la de 2008. No han aprendido de los errores del pasado y nos encaminamos otra vez a una recesión económica donde la tasa de paro va a ser una de las claves fundamentales, porque va a crecer de una manera acelerada. Ni ERTES, ni ERTAS, ni Díaz, ni Calviño. Los errores del pasado de estos años, de la salida del coronavirus, el desaprovechamiento obsceno de los fondos de recuperación para la generación de una economía mucho más potente, empiezan a salir como a Homer Simpson le salía la basura cuando le pusieron de jefe de la basura y no tenía ni idea de cómo gestionar todo esto hasta que la basura le salía hasta por los agujeros del campo de golf. Ojo, porque estamos repitiendo los errores del pasado y este dato de paro no solo es preocupante, debe conllevar responsabilidades. Estamos demasiado poco acostumbrados en España y en Europa en general a exigir a quien ha desperdiciado el tiempo las responsabilidades por una mala gestión de lo que es común, de lo que es público, de lo que es de todos, en este caso del dinero y de la generación de unos fondos europeos, que es una auténtica vergüenza nacional cómo se han gestionado en la llegada de 140.000 millones de euros que significarían o que habrían significado una reforma estructural de la economía para que España encaminara la recesión con una potencia que ahora mismo es debilidad absoluta de su economía por volver a tener los mismos errores del pasado. No una reforma estructural, sino otra vez en el ladrillo, otra vez en los puestos con poca cualificación, otra vez con la dificultad de gestionar unos puestos de trabajo que van camino del desempleo por no haber sabido aprovechar el tiempo y el dinero y haber sido autocomplaciente en tonterías económicas y también políticas que nos llevan ahora a una situación complicada. España, y es una de las claves fundamentales, habiendo desaprovechado ese dinero, habiendo desaprovechado las oportunidades, se encamina a la recesión al igual que nos encaminamos en 2008, con una pérdida del empleo que va a costarnos mucho tiempo recuperar. Y es importante que ese movimiento de fondos europeos, aunque tarde,
lleguen de manera inmediata. ¿Cómo? Haciendo las reformas que Europa le pide al gobierno, que incluso ha llegado a plantear que podría paralizar la llegada de los fondos europeos. ¿Por qué el gobierno no quiere una auditoría externa? ¿Por qué el gobierno no quiere las reformas estructurales que necesita? ¿Por qué el gobierno se lanza a subir las pensiones más de un 8% en un entorno de recesión donde otra vez va a caer sobre los jóvenes, sobre las nuevas generaciones que probablemente no tengan en un futuro una pensión si no hay criterios de sostenibilidad anclados junto al aumento del IPC para esas pensiones? Otra vez el tener que tirar del carro ante un gobierno, ante unos políticos, ante una clase política en el ámbito económico que no tiene ni idea de cómo gestionar esto. Si no saben ni en el país al que ha ido cuál es el presidente, como ayer el presidente del gobierno, que confundía directamente si era el presidente de Kenia o de Senegal, esa es la imagen de nuestro país. Ojo, este dato económico nos pone ante la perspectiva de que entramos en la recesión sin haber hecho los deberes. Preocupante movimiento del desempleo en España. Eva Villanueva, apertura del mercado, que llevamos ya unos minutos de cotización, casi media hora, y Diego Morín enseguida para contarnos cómo se está comportando el mercado en esta primera media hora, que ha empezado con un carácter bajista. Eva, cuéntanos. Efectivamente, el